El Ancasti Podcast. Los seres humanos formamos parte de la economía en cada aspecto de nuestra vida. Cada elección que hacemos tiene implicaciones económicas basadas en nuestras creencias. Por eso, este podcast es una invitación del licenciado Marcelo Altamirano a entender aquellos conceptos básicos del complejo universo de la economía. Entendiendo economía. Hola. Sí, ¿de parte de quién? ¡Héctor! ¡Caluni! Hola. ¡Escaloni, vení! Mamá. Hola. ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. En Banco Macro sabemos de tu esfuerzo y por eso te convocamos. Te acompañamos con soluciones y beneficios para ayudarte a crecer. Entra a pensaenmacro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Estás convocado. Pensá en Macro. Episodio 5. Mitos económicos. Parte 1. Bienvenidos al ciclo Entendiendo Economía y estamos, como habitualmente lo hacemos, con el licenciado Marcelo Altamirano. Marcelo, gracias por visitarnos otra vez. No, un gusto para mí, como siempre. Bueno, vamos a hablar hoy de los mitos de la economía. ¿Qué serían los mitos de la economía? Mira, la idea es pensar de que las teorías económicas, en general las teorías, pero las teorías económicas en particular tienen como una suerte de marketing para hacerse conocidas o para que a partir de ese razonamiento las personas tomen una serie de decisiones creyendo que lo hacen con una base científica. Sería algo así. Es aprovecharse de cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro en general suele engañarnos, suele hacer poco trabajo, digamos, una cosa que no es propensa, nuestro cerebro no es una cosa propensa a desarrollar pensamientos sofisticados. Entonces las teorías suelen desarrollar una serie de frases que terminan siendo como un mito que permite a su vez después entonces conductas que le son proactivas, digamos. Antes de avanzar sobre dos mitos claramente que vamos a ver en este episodio, te consulto si esos mitos son instalados por una escuela en particular de la economía o con, digamos, cualquier teoría económica plantea sus propios mitos. Me parece que es como que se han transformado en clichés que son funcionales a la aceptación general, pero que también, digamos, todas las teorías económicas, absolutamente todas, están cargadas de un proceso ideológico previo. Entonces también se trata de esa disputa. Creo que uno podría resumir eso en lo que hoy está en boga en el mundo, que es la batalla cultural. Uno de los mitos entonces y casi el más común en el que se habla, sobre todo en esta etapa de la vida política y económica argentina, es la mano invisible del mercado. ¿Qué es y por qué es un mito? Primero es una frase adjudicada, no la dice en forma específica en ningún caso, a Adam Smith, es el primero quizás escribe seriamente sobre economía. Y lo que intenta allí decir es que no hace falta ninguna intervención de ninguna naturaleza en la medida en que entendamos de que el mercado va a asignar correctamente los recursos. Es decir, vos vas a ir hacia el equilibrio siempre porque el mercado va a hacer eso. Entonces como que te dicen, no, mira, no molestes. Digamos, hay cierta distribución que ya está dada, no hay por qué modificarla, y en la medida en que vayamos tomando decisiones racionales, no va a pasar nada. Entonces, listo, es como que dijo eso, bueno, la mano invisible la arreglar, y te llevó directamente a lo que conocemos en términos vulgares como la ley de la oferta y la demanda. Es decir, en la medida en que el precio suba, la cantidad ofrecida va a bajar. En la medida que el precio baje, la cantidad ofrecida va a bajar, pero cuando el precio suba, la cantidad demandada va a bajar, y cuando el precio baje, la cantidad demandada va a subir. De esa interacción se va a producir un equilibrio que le es favorable a ambos. El problema es que no siempre los actores económicos toman, digamos, actitudes racionales. Exactamente, entonces como, digamos, para construir ese mito, no te dicen nunca que el supuesto es que seas una persona racional. Entonces se toman un montón de decisiones en el mercado
que hacen que no, digamos, no estemos en equilibrio. ¿Por qué? Porque ese estar en equilibrio supondría, por ejemplo, entre otras cosas, que todos estuviésemos empleados, por ejemplo, entonces no habría desempleo, de que las transacciones se produzcan todas en un nivel que satisfagan a todos los que están presentes dentro del mercado. Pero cuando digamos, te doy un caso súper particular que lo damos en clase, cuando vos necesitas un medicamento, la receta del medicamento no tiene ninguna relación con el sistema de precios. Tiene una relación directa con tu estado de salud. Entonces, digamos, la dosis que te receta el médico jamás mira cuánto vale eso en el mercado para decidir digamos, la receta. Lo que dice es, mira, en función de los parámetros médicos, vos necesitas tal dosis. Ahora, cuando vos vas al mercado y no la podés conseguir porque el precio es mucho más alto del que vos estás dispuesto a pagar, bueno, Además, ahí es donde se produce el shock. este presupuesto del mercado, que lo resuelve todo, supone también una competencia perfecta, no existencia ni de oligopolios ni de monopolios. Exactamente, lo que pasa es Lo cual que no ocurre, obviamente. no ocurre, digamos, lo normal es que no haya competencia perfecta, digamos, que tiene todo este tipo de supuestos. Digamos, la historia argentina está plagada de muchos ejemplos en los cuales el Estado es el que ha tenido que salir casi sistemáticamente a regular o a intervenir, incluso en periodos de gobiernos que adhieren más a estas teorías del libre mercado, un Estado intervencionista para regular. A veces para bien, a veces para mal, pero siempre interviniendo. Exactamente, porque a su vez, digamos, hay otras conductas en los productos, en los bienes, que los diferencian. Suponte que estuviésemos incluso en un mercado de competencia, pero que esté muy marcado por la estacionalidad, por ejemplo, de los bienes. Entonces, allí las cantidades son las que determinan los precios y no al revés. Entonces, digamos, esa es la idea del mito. La idea de construir ese mito en términos de sinónimo de verdad, que no, digamos, que las personas en general terminen aceptando de que eso es inevitable. Otro mito, el segundo de este episodio, está vinculado con las causas de la inflación y por allí alguna escuela de pensamiento económico dice que casi exclusivamente la causa de la inflación es la emisión monetaria. Ese sería un segundo mito. Exactamente, uno de los mitos incluso que quizás más esté acentuado en el argot popular. Porque circulan en muchos medios de comunicación una serie de ejemplos que tienen una construcción lógica que es indestructible. Entonces, nuestra cabeza funciona aceptando esa construcción lógica sin requerir ningún otro tipo de explicación. ¿Por qué? Porque eso te pone dentro de la racionalidad. Si vos terminás siendo racional y eso es bueno. El ejemplo más tradicional... Además, Sí. el hecho de tener como una sola causa de todo es, digamos, tranquiliza porque resuelve lo conflictivo que es en general el manejo de la economía. Exactamente, y es como lo que te decía al principio, nuestro cerebro acepta eso como una verdad y te deja más tranquilo. Listo, ahora concéntrate en comer, concéntrate en hacer otro tipo de cosas. Entonces, circulan ejemplos que te dicen, por ejemplo, el más tradicional, el que más pega, digamos. Supongamos que entre nosotros dos hay una manzana que está disponible para que la comamos. Entonces la pregunta es, ¿quién la va a comprar? Si nosotros creemos que funciona este sistema de mercado. Bueno, la va a comprar quien de nosotros dos tenga más dinero. En el sentido de que esté dispuesto a ofrecer por esa única manzana más. Entonces supongamos que vos tenés 200 pesos y yo tengo 100 por esa manzana. ¿Cuál va a ser el precio de la manzana? 200 pesos. Porque es lo que vos estás dispuesto a pagar para competir conmigo. O por lo menos más de 100. Bueno, ahora dice, entonces acá viene la emisión. Le dan más dinero a Marcelo Gallo, le dan más dinero a Marcelo Altamirano, de manera tal que ahora Marcelo Gallo tiene 400 pesos y Marcelo Altamirano tiene 300 pesos. ¿Cuánto va a valer la manzana? 200. Entonces, la explicación es sumamente lógica. Sumamente lógica, es cierto aparte, de que en la puja por la manzana, nosotros dos vamos a tener
esa puja en términos de nuestros ingresos y va a terminar ganando vos que tenés más. Y ahí aparece la inflación. Entonces, ¿por qué? Porque la manzana es la misma, solo que es más cara. Entonces, esas explicaciones tan lógicas nunca resisten la contraexplicación. La pregunta es, ¿qué pasaría si en vez de dar más plata yo pongo más manzanas en la discusión? Cada manzana sería más barata en términos relativos. Entonces, la inflación, a partir de ahí uno tendría que decir, no, para la emisión entonces es la única causa. No. La poca cantidad de bienes también es una causa y yo la podría solucionar emitiendo y haciendo más bienes. La inflación, la única causa es la emisión y no hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, como por ejemplo, suponte que hay una plaga en la cosecha de algún producto, o la sequía del año pasado, o una fuerte penetración de productos importados. O sea, ahí puede haber un montón de fenómenos que hagan que los precios aumenten sin que haya emisión de por medio. Pasó en gobiernos, digamos, anteriores, en la década del 90, incluso mucho más cerca, allá por el año 2019, etcétera, pasó que a pesar de que la emisión fue cero, hubo inflación lo mismo. Y en una economía de tanta inestabilidad como la Argentina, es factor muy importante de inflación los movimientos del dólar, los procesos devaluatorios, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la emisión. O sea, tienen que ver de manera indirecta, pero no afectan de manera directa. Claro, lo que pasa es que se usa eso porque la inflación realmente es un proceso súper duro y súper dañino. Te obliga a tomar decisiones hacia el interior de los hogares muy duras. Digamos, es decir, los proveedores, cuando los precios suben en forma sistemática, tienen que tomar decisiones como si visten o no a sus hijos con ropas nuevas contra el frío, si comen todos los días la comida necesaria. Entonces se aprovecha, digamos, el mito de esa condición y te dice, mira, la única causa de esto es, y en la medida que le estipemos, va a dejar de... Ahora, y ya para ir finalizando este episodio, me da la sensación de que esto que vos lo explicás con tanta claridad y que además está ratificado por lo que sucede en la práctica, en la realidad, es subestimado por economistas que están todo el tiempo en los medios de comunicación, que están reafirmando estos mitos. ¿Cómo es el tema de la academia? Es decir, en las universidades, los estudiantes de economía, los que en el futuro van a o manejar el tema económico, o van a ser comentaristas o analistas de la economía. ¿Cómo está instalado este tema del mito que está tan claramente visualizado, por ejemplo, en los economistas mediáticos o incluso los que están haciendo la gestión económica? Bueno, lo que pasa es que esa es la discusión en el fondo y por eso la idea de traer a estos episodios esta cuestión de los mitos. Cuesta darse cuenta, digamos, cuando uno está estudiando esto, cuesta darse cuenta y la idea es poder, a partir de estas cosas, poner en discusión lo que vos me acabas de preguntar. Es casi un tiro en el borde de flotación. Porque toda la bibliografía que nosotros utilizamos en determinadas universidades tiene que ver con un funcionamiento de economías que no se parecen en nada a la nuestra. Y a su vez tiene que ver con la no lectura real de libros de economía, sino de papers publicados a partir de una concepción de cómo funciona esa economía. Y eso obviamente es una deuda en términos de la academia, ¿no? Aparte, se me ocurre en algunos casos interesada también, porque detrás de cada digamos, gestión económica, medida o programa que se asume en materia económica, hay fuertes intereses que están incidiendo. No, y sí, seguramente porque siempre en la economía, y eso es para mí casi como el leitmotiv de por qué quiero entender todas estas cosas, es un problema de distribución, siempre. Marcelo, gracias, y nos quedaría un episodio más para seguir debatiendo sobre los mitos de la economía. Muchas gracias. Hola. Sí, ¿de parte de quién? ¡Héctor! ¡Calún! Hola. ¡Scaloni, vení! Mamá. ¿Hola? ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. En Banco Macro sabemos de tu esfuerzo y por eso te convocamos. Te acompañamos con soluciones y beneficios para ayudarte a crecer. Entra a pensaenmacro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Estás convocado.
Pensá en Macro. Entendiendo Economía es un podcast original de Lancasti narrado por Marcelo Altamirano. Narración, guión y producción, Marcelo Altamirano. Presentador invitado, Marcelo Gallo. Dirección, Gaby Castro. Producción general, Consuelo Altamirano y Gaby Castro. Diseño sonoro e ilustración, Agustina Brandán. Presentación y créditos, Ezequiel Soria.